cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos con los dones espirituales, pero vamos a estar profundizando en los dones espirituales y vamos a ver cómo se ejercen los dones en la casa de Dios, en la iglesia. Y comenzamos leyendo este versículo 10 del capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Muy interesante cómo es que Pedro habla a la iglesia y dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. O sea que la iglesia tiene el beneficio de recibir dones de parte de Dios. Tú tienes el beneficio de recibir dones de parte de Dios. Y Pedro dice a los que lo han recibido que la labor es ministrarlo a los otros. ¿A los otros quién? A las otras personas dentro de la misma iglesia. Pero también enseña que los dones necesitan ser administrados. ¿Qué pasa con un lugar cuando tiene administración? Tiene orden. Cuando no hay administración, hay desorden. Y es lo que pasó en la iglesia de Corinto. Esta iglesia tenía dones, pero no tenía administración de los dones. Por eso Pablo enseñó y corrigió los problemas de la iglesia de los corintios. Les enseñó a ser administradores. Les enseñó cuáles eran los dones y lo enseñó de una manera tremenda que cuando habló de las lenguas terminó diciendo, yo hablo lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero decir 4 palabras con entendimiento que no muchas palabras sin entendimiento. ¿Y qué estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Que no se hablara lenguas? No, sino que se administrara. Por lo tanto, la iglesia con los dones del Espíritu tiene que ser administradora de los mismos dones. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque cuando administramos y hacemos las cosas para Dios y las cosas que vienen por Dios las obramos correctamente, Dios es glorificado, Cristo es glorificado, la iglesia es edificada. Pero si ahora empezamos todos a hacer el uso del don que Dios nos dio desordenadamente, para nada este va a ser un lugar edificado, sino va a ser un desorden, un caos, un culto con un caos. Y Pedro usa una
frase muy interesante. Pedro usa una frase muy interesante y ya voy a irme ya poniendo las pilas con esto. Y es la palabra multiforme gracia. Y yo quiero que usted en su Biblia subraye esto. La palabra multiforme gracia. Gloria a Dios. Esta palabra multiforme gracia es en el original griego una palabra que significa multicolor. Multiforme gracia viene de la palabra poikilos, que significa multicolor. Santo Dios. O sea que lo que Dios hace en su iglesia no es monocromático. Dios no va a obrar de manera monocromática, sino multicolor. Monocromático, ¿qué es? Sino blanco y negro. Multicolor, ¿qué cosa es? Blanco, negro, rojo, amarillo, verde, azul, violeta, naranja, cian, magenta, rosado. Todos los colores. Y es en vano que haya sido escrito esta palabra aquí. Los que están estudiando teología y dieron ya la inspiración de las Escrituras, aprendieron que la revelación verbal plenaria, como fue inspirada las Escrituras, el Espíritu Santo dirigió a cada uno de los escritores a escribir las palabras exactas que el Espíritu Santo les daba. Por lo tanto, el Espíritu Santo dirigió la mano del apóstol para poner la palabra poikilos, que significa multicolor. O sea que la iglesia es multicolor, no es monocromática. Ahora, esta palabra multicolor, no es que ahora pintemos la iglesia de muchos colores porque somos multicolor y abracemos la bandera del arco iris, para nada eso, ¿verdad? El arco iris es la señal del pacto. Amén, no es otra señal. Bueno, ¿qué significa multicolor? Que es de variado carácter. Que es de variado carácter. Y voy a explicar, porque esto significa un multiforme diverso. Hay iglesias que Dios las usa en la enseñanza. Y el poder es en la enseñanza. Otras iglesias las usa en el evangelismo. El poder es en el evangelismo. Otras iglesias las usa en la profecía. Otras, y hablo de congregaciones. Cada congregación tiene una multiforme, tiene una gracia en la que Dios se manifiesta. Por ejemplo, nuestra iglesia es un lugar que Dios restaura. Dios restaura. Muchos llegan acá hechos pedazos. Y aquí empiezan a sentirse, se sienten como en familia. Y Dios, pero es lo que Dios, en esta iglesia, Dios nos ha dado una escuela de predicadores. En esta iglesia nos ha dado un cuerpo de intercesión poderoso que ya vaya con un ministerio internacional orando, sin recursos económicos, pero ahí van, porque Dios lo va haciendo. Bendito sea el Señor. Y así cada iglesia tiene esa gracia que Dios da. Pero en la iglesia congregacional, la multiforme gracia
se muestra también en este carácter variado, porque a uno les da del Espíritu dones, a otros les da otros dones, y esta multiforme gracia se va manifestando también, no solamente en los cuerpos alrededor del mundo, sino dentro de la misma congregación. O sea, cada iglesia tiene características que Dios da, y en un pueblo, esas iglesias unidas, eso es una bendición, porque cada iglesia trabaja en el área en la que Dios les usa. Pero en la iglesia personalmente también Dios da esa multiforme gracia, y a cada miembro Dios los usa edificando la propia iglesia. Y para edificar este multicolor, yo te voy a dar a ti la tarea de borrar cuando yo te diga. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 11. Donde dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó a unos, léalo conmigo todos, a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria a Dios. Yo necesito un púlpito más grande, sinceramente. Ya pasó, ¿verdad? Ya pasó. Bueno. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ahora, muy interesante, vemos acá la multiforme gracia manifestada en lo que la Biblia nos enseña, los ministerios. La semana pasada vimos y aprendimos cómo el Señor llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué cosa? A los hombres, dones. Y lo que el Señor dio para los hombres, lo que la Biblia enseña es que el Señor entregó Dorea. Vamos a ver la tilde acá para la pronunciación. Dorea es lo que el Señor entregó. Y esta palabra Dorea significa gratificación. Gratificación. Dorea significa gratificación. ¿Qué cosa es una gratificación? ¿Cómo? Un regalo, algo que es dado, algo que es concedido. O sea que la palabra dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dorea, gratificó a los hombres. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando decimos que el Señor gratificó, ¿qué significa eso? ¿Nos merecíamos nosotros ser gratificados? De ninguna manera, no había ninguno justo. ¿Cómo Jesús gratificó? Esta palabra dorea proviene de la palabra dorón. La palabra dorón, vamos a poner la pronunciación, que por implicación específicamente, dorón es ofrenda en sacrificio. Ofrenda en sacrificio. Los dones que han recibido la iglesia vienen por causa de la ofrenda en sacrificio que Jesús fue en la cruz de el Calvario. Por lo tanto, los dones espirituales
son un regalo por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. No los obtienes por lo lindo que tú eres, los obtienes por la gracia de Dios. Por eso los dones se pueden pedir. ¿Se pueden pedir? Sí, se pueden pedir a Dios, porque no vienen a causa de tu capacidad, sino que vienen a causa de la gracia de Dios. Tú puedes pedir don para predicar, tú puedes pedir don para profetizar, tú puedes pedirlos. De hecho, el apóstol dice, Pablo, procurad los mejores dones. O sea que se pueden pedir, se pueden pedir. Puedes pedir los ministerios, se pueden pedir los ministerios. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aleluya. Por lo cual, subiendo a lo más alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, los dones vamos a clasificarlos en dos clases. Los dones que fueron constituidos para el perfeccionamiento. Bórrame aquí todo esto ya. Los dones que fueron establecidos para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento, o sea, para la catartización, y los dones para el provecho del cuerpo. Dones para el perfeccionamiento, del cuerpo de Cristo, y dones para el provecho del cuerpo de Cristo. Dones para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo y dones para el provecho del cuerpo de Cristo. Los dones para el perfeccionamiento son los dones doma o domá. Los dones doma o domá, vamos a poner la doma. Estos dones domas, ¿cuáles son? 5 dones. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, y el maestro. Gracias. Y el maestro. Esos son los dones doma, que son para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. La labor de estos dones, que son los ministerios, la labor de estos dones doma, es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Ahora, los dones para provecho, vamos a verlos en un momento, que son los harismas. Vamos a verlos en un momento. Vamos a explicar los domas por un segundo acá. El don del apóstol. El don del apóstol. ¿Qué cosa es el apóstol? Alguien delegado. ¿Delegado a qué? Alguien oficialmente comisionado con poderes de parte de Dios para llevar
dar el mensaje. Alguien delegado con poder para llevar el evangelio, lo que usted conoce como el misionero. Amén. Gloria a Dios. Pero no solamente lleva, sino que planta una iglesia. No solamente la planta, sino que establece un pastor. Prepara y establece un pastor. No solamente que lo prepara y lo establece, sino que lo deja ya funcionando. Y no se desconecta de la iglesia, sino que bendice esa iglesia con su visitación, con el cuidado sobre esa iglesia que fue plantada. Eso es un apóstol. El profeta. ¿Qué cosa es el profeta? El profeta, la palabra profeta es una composición de dos palabras. Yo la compartía ayer en el canal, les dije, aquí les dejo una pincelada. Y los que entraron en el canal y pudieron ver, hijo, estoy dando clases, no podemos hablar tú y yo al mismo tiempo. Siempre te regaño, silencio. Les daba una pincelada de lo que es la profecía. El que viene y dice, recibí algo de parte del Señor y lo da y luego se cumple, ese es profeta. Pero el que viene y dice, esto dice el Señor y no se cumple, ese es un falso profeta. Ahora, vamos para allá. Cuando sucede algo, y luego la persona viene y dice, ay, a mí Dios me había dicho que eso iba a suceder, ese no es profeta, porque ya no es profecía, sino posfecía. Posfecía, ya había pasado, ya no es una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra profeta viene de pro, que es antes, y la otra palabra es la palabra femi, esa que usted dice fecía, es la palabra femi. ¿Y qué significa femi? Dar a conocer. Dar a conocer. Dar a conocer. O sea, dar a conocer antes de que suceda el evento. Si alguien viene y dice, no, eso a mí Dios me lo había dicho, ya eso es posfecía. Ya eso es una posfecía, ya no es profecía. Entonces, ahí dice, ay, que Dios me lo mostró, soy profeta. No eres profeta, lo que eres es un cobarde que no diste la palabra. El pastor Lambert me encantaba cuando él decía, si alguien recibe algo del Señor, dígalo a tiempo. Si luego sucede y no lo dijo, luego no venga a decirme Dios me había dicho antes. No, quédeselo callado, no me interesa. Así decía el pastor Lambert. Ay, Señor, le recuerdo usted cantidad. Pero es cierto, porque luego que pasan las cosas, ya yo lo sabía, ya no, quédatelo callado, ya no hace falta ya. ¿Quieres ver si eres profeta? Háblalo antes. ¿Quieres saber si eres falso profeta? Háblalo. En el Antiguo Testamento a los falsos profetas se les apedreaba y se les mataba. Pero a lo mejor no es tu don y piensas que es tu don y estás creando un caos dentro de la iglesia y hasta en tu propia vida. Mejor a tiempo, amén, corregir a tiempo el problema. Amén. Gloria a Dios. Hijo, ya puedes borrarme toda esta parte aquí, para ver si tengo espacio. Bórramelo todo ya. Todo completo, ¿no? Sí.
Amén. O sea, profeta, la palabra pro, que es ante. Amén. Y femi, que es dar a conocer. Y esta palabra femi, como un dato muy interesante, es la conjunción también de dos palabras, la palabra fos, que es brillar, y la palabra faino, que es iluminar. O sea, lo que Dios revela tiene que ser sacado a la luz. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, si no lo sacas a la luz y era de parte del Señor, luego no vayas a hacer fanfarria de ti mismo, te lo quedas callado. Pero si es de parte del Señor y lo sacas a la luz, vas a estar evidenciando quizás un ministerio. Próximo ministerio, el evangelista. ¿El evangelista qué cosa es? Un predicador del evangelio. El evangelista, ese don de evangelista, es un predicador del evangelio. Quizás eras una persona cortada, que no tenías miedo y de repente se te da bien predicar del evangelio. Logras llegar a las personas, alcanzas a las personas. Bendito sea el Señor. La palabra evangelista viene de la raíz evangelizo. Voy a ponerla acá. Evangelizo, que significa anunciar las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas. Eso es evangelizar. Cuando salen los evangelizadores, están haciendo obra de evangelista. Están anunciando las buenas nuevas. Amén. Ahora, un detalle súper interesante. Evangelizo, ese comienzo, es un neutro de un primario que significa bueno, bien. Amén. Y la otra parte, helizo, viene de la raíz ángelos, que es de ángel. Y esa raíz significa mensajero. La palabra ángel significa mensajero. O sea, el que está evangelizando está haciendo un trabajo que los ángeles quisieron hacer. Un trabajo que los ángeles quieren hacer, pero que Dios se lo entregó a la iglesia. Somos los mensajeros del mensaje de salvación. Cuando usted está evangelizando, está haciendo la mensajería de Dios, está siendo el mensajero de Dios, anunciando las buenas nuevas, anunciando el amor de Dios, anunciando el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Vamos para el otro don. Pastor. Pastor. La palabra que tiene acá la Biblia, pastor, es la palabra griega 4166 y es la palabra poimen. Poimen. Y aunque es de afinidad incierta, la traducción es pastor. Pastor. ¿Y qué hace el ministerio pastoral?
Apacentar ovejas. Bendito sea el Señor. El éxito de un ministerio pastoral es el crecimiento de las ovejas. La manifestación del don de un ministerio pastoral, bórrame aquí, hijo, por favor. ¿Ya copiaron ya? Gloria a Dios. Sí, cómo no. Todo crecimiento espiritual, físico, almático, mental, familiar, profesional. O sea, la realización de un pastor es ver el crecimiento de las ovejas. Si a una persona le das ovejas y no les importa las ovejas, sino que se ponen flacas, se enferman, se mueren, y él está ocupado en otra cosa, no es pastor, porque el pastor busca cuidar el rebaño, pero le es negocio al pastor que se multiplique el rebaño, le es negocio al pastor que crezca el rebaño, le es negocio al pastor. Y digo que es negocio, ¿por qué? Porque no fueras pastor. Bueno, de una oveja vas a buscar tener dos, de dos vas a tener tres, vas a cuidar las ovejas, quieres verlas engordar, quieres verlas estar sanas, limpias. Si ahora tenemos un pastor que las ovejas están sucias, llenas de tierra y así se pasan la vida, se enferma, se muere, no es un pastor. Bendito sea el Señor. Escuché una vez a alguien hablar sobre el ministerio pastoral y dijo, una de las señales del ministerio pastoral es que las ovejas te van a seguir. Bendito sea el Señor. Les pongo un ejemplo, particularmente acá y que no se salga de entre nosotros. ¿Qué pasó en el 2020? La pandemia. Pero espiritualmente, ¿qué pasó en la iglesia de nosotros acá? ¿Se recuerdan? Hubo una división. Se levantaron varias personas. Nos vamos de la iglesia sin ningún motivo, sin ninguna razón aparente. Se fueron. ¿Cuántos nos quedamos? ¿Y qué pasó con el tiempo? En el 2020 se quedó el pastor, usted, discúlpeme, la gráfica. Aleluya. Cada ovejita tiene sus pelitos. Entonces vamos a hacer vamos a hacer Arisbel. Sin pelito. La oveja gorda. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? 2020, dábamos los cultos con ¿cuántas personas éramos? 5 por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se cerró la iglesia? No se cerró. ¿Qué pasó con los diezmos y las ofrendas? Eran pocos. ¿Se exigió dinero? No se exigió dinero. ¿Qué hizo el pastor de esta iglesia? Se mantuvo en la visión, siguió predicando, enseñando como si no hubiera pasado nada. Seguimos predicando, evangelizando. 4 años después,
Ajá, bueno, ya yo los complazco. Yo los complazco. Y así, 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 y así. Gloria a Dios. Porque este es el objetivo de un pastor, apacentar y que haya crecimiento en la congregación, espiritual, físico. Seguimos haciendo la labor espiritual. Por ejemplo, Josué llegó a la primaria, alcanzamos a una mamá, alcanzamos a la maestra, va Dios y hasta alcanzamos la directora. Tú no sabes las cosas que Dios puede hacer. Pero el objetivo es ganar las almas para Cristo. Pero el pastor tiene que ver a las ovejitas crecer y engordar. El éxito del pastor es regocijarse con verte a ti crecer, con verte a ti ser mejor predicador que yo, con verte a ti con los dones con verte a ti teniendo ese ministerio, desarrollándolo, alcanzando. Ese es el éxito de un pastor. Regocijarse con el éxito de la oveja. El pastor no es para que sea el blanco centro de la iglesia, no, el centro es Cristo. El éxito del pastor es ver el desarrollo de las ovejas. Amén. Gloria a Dios. Vamos para el otro ministerio. ¿Cuál es el que viene ahora? A ver. Maestro. 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 Y el maestro, según la palabra de Dios, la palabra que fue usada es la palabra didáscalos. Palabrita más interesante. Amén. Y esta palabra es instructor. Está el que apacienta, pero están los que instruyen. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Léemelo, Jairo. Vamos a ver la labor de un maestro vital dentro de la casa de Dios. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. O sea, enséñale el camino, no es didáscalo. Enséñale el camino, no es didáscalo. El maestro no enseña el camino, el maestro enseña a cómo caminar el camino, camina el camino junto con él para verificar que está caminando correctamente. Ese es el didáscalo, es el instructor. El que instruye es aquel que es profesional en lo que hace y sabe cómo transmitir ese conocimiento efectivamente. Por lo tanto, ahora mismo los niños están siendo instruidos en la palabra de Dios y se les está enseñando el camino. Se les está adoctrinando. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque cuando instruimos, cuando hacemos la labor del maestro, si lo hacemos mal, podemos estar mal formando un alma.
y un alma mal formada se lleva a perdición. Y hay personas que son ensuciadas por una falsa doctrina y luego cuando llegan a un lugar de sana doctrina, lo que hacen es replicar la falsa doctrina buscando que también se haga en ese lugar. Y eso es un problema. Gloria a Dios. O sea, el ministerio del maestro es muy importante. Es muy importante dentro de la iglesia. Muchas veces se ha comparado los 5 ministerios con los 5 dedos de la mano. Una mano, para que sea efectiva, tiene que tener ¿cuántos dedos? 5. Los 5. Si te falta uno, ¿podrás ejercer la misma presión? No, ¿verdad? Si te falta un dedo, no puedes. Ahora, si la iglesia trabaja con 3 dedos, ¿puede tener la misma presión de la mano? O sea, la iglesia necesita los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Los apóstoles hacen su labor apostólica yendo, fundando y estableciendo. Los profetas anunciando. Amén. Los evangelistas predicando las buenas nuevas. Amén. Los pastores apacentando y los maestros instruyendo. Amén. A la congregación. Estos 5 dones en el ejercicio constituyen a la iglesia, perfeccionan a la iglesia y ayudan a la iglesia a alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, llevan a la iglesia desde una iglesia inmadura, niño, hasta una iglesia madura, adulta. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, las enseñanzas han de pasar desde mensajes evangelísticos hasta mensajes instructivos. Porque si te pasas toda la vida con mensajes evangelísticos, el crecimiento va a ir así. Pero para que sea de esta manera, tiene que ser instructivo, donde te ayude a conocer más la palabra de Dios. Por eso tenemos acá las clases teológicas también para el liderazgo. Solamente podemos tener a los líderes que hay, pastor. No, usted también puede ser líder. ¿Cómo puedo? Lo primero es, empiece a orar al Señor. Yo quiero servirte, Señor. Quiero servirte, Señor. Ayúdame, Señor, a servirte. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver los otros dones. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. 1 Corintios. Sí, por allá. Capítulo 12. Versículo 1. Voy a leer yo ahora. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, lo primero que Pablo en su labor de ministerio doma está haciendo es edificando la iglesia a los corintios, enseñándoles primeramente de que no pueden ignorar que hay dones espirituales. ¿Por qué? Porque y él les dice, sabiendo que cuando erais gentiles, en el versículo 2, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, sin el conocimiento de la palabra de Dios,
la iglesia se extravía, como las personas que no conocen a Dios son engañadas y son llevadas a rendirle culto a los ídolos. Por eso que es que cuando vienen a Cristo tienen que renunciar a la idolatría y poner toda su confianza en Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús, para ser salvos. Y ser salvos implica salvación, la salvación que es del alma, pero también salvación espiritual de la esclavitud que la idolatría ejerce. Una vez que la iglesia salva se congrega, no puede tener ignorancia de que el Espíritu se va a manifestar de una manera multiforme. Y esa manera multiforme empieza Pablo a describirla en la iglesia. Y lo primero que enseña es que cuando es un don del Espíritu, ese don o esa persona inspirada, guiada por el Espíritu Santo, no va a pecar en contra de Cristo. Y cuando digo esa persona inspirada, eso lo estoy diciendo a raíz del propio versículo 1 que dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y cuando escribe dones espirituales, la palabra que aparece es la palabra griega 4152, que es la palabra neumático. Voy a ponerla acá. Neumáticos. Neumáticos. De esta palabra viene la palabra latina al español, en el castellano, neumático. ¿Qué cosa es el neumático? A ver. Una goma. Una goma. ¿Y qué se hace con esa goma? Una rueda. ¿Pero qué se le echa? Aire. Aire. La palabra neumático es que está lleno de aire. Algo que está lleno de aire. Lo mismo un globo, lo mismo una goma que se le proyecta aire. Y cuando Pablo escribe dones espirituales, habla y pone la palabra neumáticos. O sea, no quiero, hermanos, que ignoren que ustedes son neumáticos. Ustedes son neumáticos. Neuma, corriente de aire. Corriente de aire. Amén. Pero neuma también es alma racional, principio vital, disposición. Neuma habla de ángeles o demonios. Neuma también habla del Espíritu Santo, de Dios, del Espíritu de Cristo, del aliento de vida o viento. Y el Espíritu Santo, cuando vino en el Pentecostés, vino como un viento recio. Cuando trató con Elías, trató como un silbo apacible. En la creación se movía sobre la faz de las aguas, y la palabra usada es ruach, que es viento. El Espíritu Santo mismo se ha comparado o ha enseñado una tipología de su presencia como el viento. Por lo tanto, cuando Pablo dice, no ignoréis que son neumáticos, los dones espirituales neumáticos, está diciendo, no ignores que tú eres lleno del Espíritu Santo. Es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. No ignores que ustedes son llenos, están llenos del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo ha dicho que la iglesia es
templo De oración. y morada del Espíritu. Por lo tanto, si el Espíritu Santo habita en ti y estás lleno de su presencia, y tengo que hacer un acápite, cuando el Espíritu Santo te llena, no es una llenura parcial, es una llenura total. No es que el Espíritu pone, bueno, puse un brazo en este y un pie en aquella. No, el Espíritu Santo cuando llena, llena por completo. Su persona está por completo habitando en ti desde el día que recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Por eso es que Pablo dice, ustedes no pueden ignorar acerca de los dones espirituales, porque ustedes son llenos del Espíritu Santo. Y de repente, entonces, gloria a Dios, en el versículo 4, Pablo dice que hay diversidad de dones y usa la palabra carisma. Y esa palabra carisma significa dádiva. Voy a ponerlo acá. La palabra carisma significa dádiva. Esta palabra viene de la raíz harizomai. Voy a escribirla acá. ¡Ay, Dios mío! Harizomai, que significa conceder un favor. Conceder un favor. Esa es la palabra conceder un favor. O sea, Dios por su bondad, por su misericordia, por su amor, te concedió dones espirituales por medio de Cristo. Esta palabra, harizomai, vamos a seguir profundizando. Harizomai viene de la palabra haris, que significa gracia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios te dio por medio de su gracia un regalo, una dádiva. Toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre. Bendito sea el Señor. ¿Ya recuerdan ese texto? Amén. Bueno, ya van entendiendo cómo es que la Biblia lo enseña. Si queremos profundizar más, amén. Si queremos profundizar más, la palabra haris viene, y esta te va a encantar a ti, viene de la palabra Jairo, que significa estar alegre. Así que no te quiero más triste, hijo. Se acabó la tristeza porque tu nombre tiene un significado. O sea, que la gracia de Dios se manifestó por amor. Porque la alegría es una manifestación del amor también. O sea que por alegría Dios tuvo gracia. Por amor Dios tuvo gracia. Y te concedió un don. Bendito sea el Señor. Y cada vez que en la Biblia vemos que se habla de los dones espirituales, y usted puede buscarlo en Romanos, hijo, si puedes
¿Ya escribieron ya? Pueden buscar en la palabra Romanos capítulo 12, contextualmente vas a ver que habla de los dones, pero de la mano a esa enseñanza, contextualmente se va a hablar del amor. En Romanos capítulo 12, vamos a poner acá, dones concadenado con el amor. Romanos capítulo 12, cuando aparece la enseñanza de los dones, contextualmente se va a hablar del amor. En Efesios capítulo 4, cuando se habla de los dones, contextualmente se va a hablar del amor. En Primera de Pedro, capítulo 4, la que leímos, contextualmente se va a hablar del amor. En Primera de los Corintios, contextualmente se va a hablar del amor. Y voy a estar haciendo la demostración. Romanos capítulo 12. Porque no, si yo lo digo es una cosa, pero si lo demuestro es mejor. Versículo 5, dice la palabra de Dios. Así que nosotros, siendo muchos un cuerpo, miembros de manera que teniendo diferentes dones, y empieza a hablar de los dones. Versículo 5, versículo 6, versículo 7 y 8. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En Primera de los Corintios, capítulo 12, cuando se habla de los dones, capítulo 13, la primigencia del amor. Efesios, capítulo 4, cuando habla de los dones doma, en el capítulo 3, versículo 14, habla del amor que excede a todo conocimiento. Primera de Pedro, el versículo que leímos al comenzar, que habla cada uno según el don que ha recibido. Versículo 8, contextualmente dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Siempre que la Biblia habla de los dones, contextualmente habla del amor, porque no podemos ejercer dones sin amor. ¿O se puede? ¿Se puede hacer? ¿Se pueden ejercer los dones sin el amor? La Biblia enseña que sí se puede hacer. Y pone una advertencia, porque Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias y tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea que se puede ejercer los dones y no amar a las personas. Y Pablo dice: mas yo muestro un camino más excelente en el capítulo 12, cuando habla de los dones, y el camino es el amor. Por lo tanto, la enseñanza bíblica es que los dones espirituales deben ejercerse con amor, por amor y en amor. Y en lo que Cristo demostró en todo su ministerio, la compasión. Bendito sea el Señor. Como se compadecía de todos. Vuelvo a hacer hincapié, le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ves? Porque la doctrina embarga lo que es el logo, la enseñanza. Pero el de ti mismo es porque a veces los dones, y es el problema de Corintio, que empezaron a creerse cosas por los dones. Tenemos una iglesia con muchos dones. Y Pablo tuvo que poner control en la iglesia de Corintio y empezarles a enseñar: somos un cuerpo. Porque, por ejemplo, en el versículo 14 de 1 Corintios 12, dice Pablo, el cuerpo no es un solo miembro. Y empieza a hablar de que, por ejemplo, en el versículo 19, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? Si todos quieren profetizar, ¿dónde está la multiforme gracia?
Si todos se quieren creer los principales, ¿dónde está la jerarquía? ¿Dónde está? Cada miembro tiene su función. Y en Romanos, tanto en Romanos como en Corintios, como aún el mismo Pedro, contextualmente dice, el amor se hace sin fingimiento, sean hospedadores. O sea, el enfoque acá está en que los dones, cada quien Dios le da la manifestación del don para provecho del cuerpo de Cristo, sabiendo de que el don que tú tienes, tú no puedes verlo como un don insignificante, tienes que verlo como un don importante en el cuerpo. Aún los deditos pequeños son importantes en el cuerpo. El dedito pequeño del pie te ayuda a mantener la estabilidad en el pie y el equilibrio. Y el equilibrio de todo el cuerpo lo lleva un pequeñito hueso dentro del oído. Sin ese huesito tú no puedes estar bien. O sea, aún las cosas más pequeñas son importantes en el cuerpo de Cristo. Y bueno, hay dones, un momentico, más que relucen más que otros. ¿Ves? Porque obviamente yo me paro acá y ustedes me están viendo. A ojos de ustedes, muy importante el pastor. Pero ¿qué tan importante es el pastor y el maestro que está dando clase a los niños y no se ve? Y Pablo dice a los miembros del cuerpo menos decorosos, Dios les dio decoro, los vistió. Para que todos estén, como decir, conformes. Yo le invito a que usted lea. Mira, en el versículo 24, pero los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando abundante honor al que le faltaba. O sea que Dios mismo nos enseña que tiene que haber una estabilidad en el cuerpo de Cristo. Nadie se puede creer superior al otro. Dime, Delia. En Romanos 11:29. Sí. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sí. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Ya lo había explicado ya. Y eso habla sobre Israel. Porque Israel, Dios tiene un trato con Israel que va a ser salva. Amén. Y lo que Dios le prometió a Israel, Dios lo va a cumplir. Pero de ese principio nosotros aprendemos de que los dones se vuelven irrevocables, igualmente el llamamiento. Y al que Dios llamó y se apartó del llamamiento, Dios le va a pedir cuenta. Y al que Dios le dio una mina y la enterró en la tierra y no la multiplicó, Dios le va a pedir cuentas. Los dones que aparecen en 1 Corintios 12, yo creo que voy a tener que terminar ya, son las 2:11 ya, Señor de la gloria. 1 Corintios 12, y son las 12, ¿verdad? 12. Amén. Dice Pablo, ahora hay diversidad, vuelve a hablar de la multiforme, gracias. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, los doma, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Si quieren enseñar sobre la Trinidad, aquí tienen un pasaje bello, irrevocable, que no pueden combatir los que bueno, aquí lo tienen ya. Pero bueno, los dones carisma, los que muestra la diversidad de dones que son dados por el Espíritu, se van a dividir en 9 dones. Los dones que muestran, los dones que dicen y los dones que hacen. Los dones que muestran, los dones que dicen, los dones que hacen. Pero esto tenemos que aprender primeramente el principio. Aunque son muchos dones, uno es el que los da, el Espíritu. Aunque son
varios ministerios, amén, uno es el que los da, el Señor. Aunque son muchas las operaciones, Dios es el que hace todas estas cosas. Es el mismo, no es otra persona. No se trata de ti. Se trata del Señor por medio de ti. Amén. Y este principio se pone para dar a entender que la manifestación de los dones es para provecho del cuerpo de Cristo, pero es para que Dios sea glorificado. No es para que el hombre sea exaltado ni nada de eso, es para que Dios sea glorificado. Y ahí viene lo que Tomás estaba preguntando. Cuando una persona se ponga y diga, porque yo soy el apóstol, porque tienen que reconocerme, y tienen que decirme a mi papá, y tienen que darme, ese lo que está haciendo es lustrándose su propia bota. No. El siervo es el que tiene que glorificar a Dios. Y a mi opinión tiene que ser el más humilde, pienso yo. Tiene que ser el más humilde entre todos. Y como dice el Señor, considerar a los demás superiores a ti mismo. Bendito sea el Señor. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.